defender la libertad de pensamiento, expresión y organización en el Perú. Para el Perú libertad. Pobre Perú, ¿hasta dónde llegará la persecución y matanza por igual? Huayno. Pobre Perú, ¿hasta dónde llegará la persecución y matanza por igual? Qué triste que en el Perú se siga matando ahí sí, al que lucha por su pueblo se lo reprima hasta el fin, y al que piense diferente se lo persiga que sí. Qué triste que en el Perú se censure el opinar, como en tiempos de la guerra. Qué triste que siga igual, aquellos tiempos pasaron, no cambió la mentalidad. Pobre Perú, no te permiten pensar los medios y gobiernos, siempre quieren dominar. Pobre Perú, ¿hasta dónde llegará la persecución y matanza por igual? Y después dicen democracia y acá basta de muerte y de persecución total. Defiendo la vida y la libertad, de luchar, de pensar y de actuar. Pobre Perú, ¿hasta dónde llegará la persecución y matanza por igual? Ni una muerte más, mi pueblo la aguantará. Todo el Perú como un puño se alzará, de pie seguro por la dignidad, por la justicia y la solidaridad. Basta de muerte y de persecución total. Mi Perú quiere vivir con dignidad. Y después después dicen democracia y acá mi pueblo exige justicia social. Qué triste que en el Perú se siga matando así, se siga opinando así, persiguiendo así al que piensa diferente, se lo reprima hasta el fin. Al que lucha por su pueblo se lo denomine así, como en tiempos de la guerra que llamaron terrorismo. La historia ya nos da cuenta que no ha sido tan así. El pueblo que se levanta, terrorista no puede ser. Basta de muerte y de persecución. Mi pueblo quiere vivir sin temor. Mi pueblo avanza siempre cara al sol. Por
sus derechos, siempre cara al sol, y día a día se revolución cuando él avanza por la senda del amor. Qué triste es, qué triste es, qué triste, pobre Perú, hasta dónde llegará la persecución y matanza por igual. Ni una muerte más mi pueblo aguantará. Todo el Perú como un puño se alzará, se alzará. Basta de muerte y de persecución, mi pueblo quiere vivir sin temor, con libertad de pensar y expresar todo lo que siente y lo que piensa ya. Qué triste es que se siga reprimiendo igual como en tiempos de la guerra, sin igual, popular y social.